Las pruebas de sensibilidad antimicrobiana pueden ser directas. Se enfrenta el microorganismo con los antimicrobianos, ya sea a través de una difusión en agar, como por ejemplo el antibiograma u otros métodos que ya vamos a ir viendo, o bien a través de una dilución en caldo o en agar, también mediante métodos automatizados o métodos moleculares, o pueden ser indirectas, mediante la detección de enzimas inactivantes, como las beta-lactamasas, o las curvas de muerte, o el poder bactericida del suero. La elección de qué método utilizar para realizar la prueba de susceptibilidad depende de varios factores, como por ejemplo la infraestructura del laboratorio, la carga de trabajo del mismo, el tipo de microorganismo a estudiar, el costo que se produzca, etc. El antibiograma por difusión es el método de sensibilidad que más se emplea en la mayoría de los laboratorios, por ser económico, relativamente fácil de realizar. Solo hay que tener en cuenta que es para microorganismos de crecimiento rápido y poco exigentes en sus requerimientos nutricionales, y que sean microorganismos únicos. No se puede hacer de dos microorganismos juntos. Consiste en la aplicación de una cantidad determinada de antimicrobiano en un reservorio, disco de papel o pastillas con droga en estado cristalino. Sobre la superficie del agar se formará por difusión un gradiente de concentración del antimicrobiano a medida que el antibiótico difunde desde el disco, y la sensibilidad del microorganismo estará indicada por la inhibición del crecimiento en ese medio de cultivo. El medio de cultivo que se utiliza mayormente es el agar Müller-Hinton, debido a la reproducibilidad que tiene. La altura del medio en la placa es bastante estricto porque es entre 3,5 y 4,5 milímetros. Además hay que controlar el pH del medio, el contenido de algunos cationes, para lo cual se utilizan distintas cepas patrones de microorganismo. Hay microorganismos que requieren que se adicione al agar Müller-Hinton nutrientes como sangre, que se utiliza generalmente sangre de carnero, como Streptococcus pneumoniae, por ejemplo. O en el caso de Haemophilus influenzae se usa el agar HTM, que es el Müller-Hinton suplementado con NAD, con hematina y extracto de levadura. O en el caso de Neisseria gonorrhoeae se usa agar GC, que se utilizan cofactores específicos para este microorganismo. El antibiograma por difusión consiste en preparar una suspensión bacteriana denominada inóculo, pasarlo con un hisopo sobre la superficie de la placa de Petri que contiene un medio de cultivo especial, que es agar Müller-Hinton, y luego poner sobre esa superficie los monodiscos con el antimicrobiano de carga conocida. Se incuba a 35 grados por 24 horas y luego se tiene que leer el halo de inhibición. Y esto es crítico, esta lectura, porque de acuerdo a ello el microorganismo va a ser sensible, intermedio o resistente para ese antimicrobiano probado. Cuando el microorganismo es sensible, implica que la cepa se inhibe por una concentración de antimicrobiano que se alcanza en los dosajes recomendados y que está asociada a una alta probabilidad de éxito. Cuando el antimicrobiano se informa como resistente, se asocia a una alta probabilidad de falla terapéutica.
Este método tiene una gran ventaja porque es una herramienta excelente para detectar mecanismos de resistencia presentes en el microorganismo en estudio con la sola colocación estratégica de los monodiscos. Por ejemplo, monodisco de imipenem, monodisco de meropenem y entre medio el ácido borónico. Y este efecto que se forma en el halo de sensibilidad nos da la idea de que existe una beta-lactamasa, que es una carbapenemasa que actúa sobre los carbapenemes. En este caso, por ejemplo, hay una presencia de una beta-lactamasa de espectro extendido. Pero el método de difusión tiene limitaciones. No mide bactericidia, tampoco da idea cuantitativa de la concentración exacta de antibiótico que inhibe a una cepa. No está recomendado para anaerobios, micobacterias ni microorganismos de crecimiento lento, es decir, no hay puntos de corte para algunos antibióticos y para determinados microorganismos. Por eso, el mismo antibiograma, en lugar de hacerlo por difusión, lo podemos hacer por dilución, pero probando un solo antimicrobiano frente al microorganismo. La concentración inhibitoria mínima, que es la mínima concentración del antimicrobiano que inhibe el crecimiento bacteriano, nos da idea de eso. Se utiliza en un inóculo también determinado, en tubos o puede ser en placas también, donde a un caldo, una determinada cantidad de caldo, se va haciendo diluciones del antimicrobiano a utilizar y luego se le agrega el inóculo bacteriano en la misma proporción a todos los tubos. Luego de 24 horas de incubación, el tubo que no ofrece crecimiento bacteriano nos da idea de esta concentración inhibitoria mínima, comúnmente denominado CIM. La CBM se denomina a la concentración bactericida mínima, que corresponde a la mínima concentración del antimicrobiano que mata el 99,9% de las bacterias. Y fíjense que esa misma concentración inhibitoria mínima que nosotros hicimos en tubos o hicimos en la placa, los últimos tubos antes del tubo límpido e incluso el primer tubo después, lo repicamos en placas de cultivo, placas de Petri con medio de cultivo. En esas placas vamos a ver que si nuestra concentración inhibitoria mínima estaba en 0,25, por ejemplo, porque es el primer tubo límpido, sin embargo, varios tubos anteriores tienen bacterias que están viables. Entonces, la concentración bactericida mínima corresponde a la menor concentración del antimicrobiano capaz de matar un 99,9% de la población bacteriana, que en este caso sería este tubo de 1. Nuestra CIM es de 0,25 y la CBM es de 1. A partir de la CIM también se puede realizar con estos métodos que se denominan epsilométricos, que andan muy bien. Son tiras que tienen un gradiente de concentración de antibióticos y que resultan
menos laboriosos que realizar una SIM en tubo o en placa, solamente que se puede hacer también con un solo antibiótico. Son un poco más caros, pero es menos laborioso. Y también estamos hablando del mismo resultado. Y por supuesto están los métodos automatizados, como por ejemplo el Vitec, donde directamente nos ofrece un antibiograma en forma de SIM, de concentración inhibitoria mínima, pero para varios antimicrobianos. La SIM y la CBM, la SIM y la CBM tienen también limitaciones, como por ejemplo, que se trabaja a concentraciones de antimicrobianos constantes, mientras que en el cuerpo humano las concentraciones van variando a medida que la droga se va metabolizando y es eliminada. Tampoco evalúa factores del paciente como la inmunidad o las comorbilidades que tenga el paciente. Tampoco evalúa si la droga se une o no a proteínas. Recordemos que solo la droga libre tiene actividad. El inóculo es otra limitación que depende mucho del ojo del operador, el sitio de infección, y todo esto puede traer fallas. Entonces, no se realizan rutinariamente la SIM y la CBM. Va a depender del tipo de infección, del microorganismo, al igual que lo que denominamos curvas de muerte. Entonces, ¿cuándo se pide una SIM? En este momento prácticamente se está pidiendo la SIM porque se utilizan mucho para los parámetros PK-PD que vimos anteriormente. Pero hay infecciones severas que requieren bactericidia, como las meningitis, las endocarditis, las bacteriemias en pacientes neutropénicos, por ejemplo, o en la sepsis. También cuando hay falta de pruebas de difusión estandarizadas para algunos patógenos, entonces ahí se pide la SIM. La curva de muerte o curva de letalidad es un método mediante el cual se determina la actividad in vitro de diferentes concentraciones de un antibiótico frente a un microorganismo durante un periodo de tiempo que suele ser de 24 horas. Se trata, por tanto, de una técnica que mide la cinética de muerte bacteriana mediante el recuento de colonias que permanecen viables tras la exposición al antibiótico en relación al inóculo original. Indican cómo se produce la bactericidia a través del tiempo. No se utilizan de rutina, al igual que el poder bactericida del suero. Son muy útiles, pero en determinadas infecciones, como por ejemplo la endocarditis. En el caso del poder bactericida del suero, consiste en enfrentar el suero del paciente que tiene el antimicrobiano con el microorganismo causante de la infección, y se realizan recuentos de colonias a distintos tiempos. Hay que tener en cuenta que el suero del paciente se debe obtener luego que se hayan dado 4 o 5 dosis de antibióticos. ¿Cuándo se hacen las curvas de muerte o letalidad o el poder bactericida del suero? Como dijimos antes, cuando necesitamos obtener una buena bactericidia, por ejemplo, en las endocarditis por Enterococcus, se utilizan curvas de muerte para ver la sinergia entre la penicilina y la gentamicina. Existe una grave falta de antibióticos
en fase de desarrollo para combatir la creciente amenaza de la resistencia. Según la Organización Mundial de la Salud, la mayoría de los fármacos que se están estudiando son modificaciones de los que ya existen y que ofrecen soluciones a corto plazo, quedando así pocas acciones terapéuticas posibles para las superbacterias resistentes a los antimicrobianos, para lo cual se aprobó en mayo del 2015 un plan de acción mundial para luchar contra la resistencia a los antimicrobianos, incluida la resistencia a los antibióticos, que es el tipo de farmacoresistencia que más urge atacar. Del 13 al 19 de noviembre del 2017 se celebró la Semana Mundial de Concientización sobre el uso de los antibióticos, con el lema piénselo 2 veces y pida asesoramiento. Y eso es fundamental. Y todos los años se sigue conmemorando durante esa semana el mismo tema. Esta es la bibliografía recomendada a la que se puede agregar otras más.